Bueno, pues decía que no subía más de 40, pero sí que ha subido más de 40. Estaría ahora mismo en 47, 48, ha subido un poquito más. Tengo el termómetro puesto, o sea, el soldador de estaño de 30 vatios puesto ahí, que se caliente, y ahora voy a comprobar con el mismo termómetro, voy a comprobar a ver hasta a qué temperatura, poniéndolo más o menos a media resistencia más o menos, o sea, sí, a medio tubo, que es donde yo creo que las resistencias dan el máximo de calor, a ver qué temperatura me marca ahí el termómetro. Y jugando con estas temperaturas, ya con el soldador o con la temperatura que me marcaría el soldador de estaño, sabríamos a qué temperatura funde el estaño. Porque yo creo que da bastante más calor aquí, a media caña, como si dijéramos, en el medio tubo, que es donde está la resistencia funcionando, que en la punta. En la punta ya se ha calentado el trocito, la varilla de cobre, y ya pierde un poquito. Yo creo que aquí daría más. Así que en el máximo controlaría ahí a ver la temperatura. No sé, ¿habrá algún aparato para comprobar la temperatura de aparatos como estos, resistencias y demás? Yo no le tengo, tampoco sé cuál sería. Así que me apaño con lo que tengo. Pero bueno, jugando con todo esto, yo creo que vamos a conseguir averiguar a qué temperatura más o menos se funde el estaño. Voy a comprobar en el... Vamos a ver. Ya está calentando. Voy a comprobar con un poquito de estaño. A ver si funde. Y si funde ya compruebo la temperatura y sabría más o menos a qué temperatura se funde el estaño. Para no fundir Para no destrozar el sello, recordemos. Bueno, voy a por un poquito de estaño que tengo por aquí. Vamos a ver. Porque en el momento que se funda ya estaría a punto ahí pues vemos que se funde perfectamente, o sea que ahí estaría en su temperatura. Vale, este ha subido hasta 47, habíamos dicho que había subido antes. Pues ahora yo creo que está bajando, o creo que se mantiene ahí en 42, 43, 43, 44, ahí más o menos. O sea, unos 45 grados alcanzaría no más, 45, 46. Yo creo que ya no alcanzaría más temperatura. 45 grados yo creo que no alcanzaría más. Bueno, pues le voy a quitar de aquí y le vamos a comprobar, claro, a ver cómo lo puedo comprobar yo sin que mi mano interfiera. Le voy a dejar bajar y a ver ahora aquí. No sé exactamente en qué sitio ponerle que sea el mejor, para que el calor de mi mano no interfiera mucho. Yo creo que no tocando la varilla poco interferirá. Bueno, pues vemos que sube a toda máquina. A ver si lo puedo poner para que lo veamos. A ver si lo puedo poner ahí para que lo veamos. Vemos cómo sube a toda máquina. Vamos, no es un Ferrari, pero vemos cómo sube, ¿no? Voy a poner ahí bien, que toque. Ahí. Date quietecita. Podía colocar también con la pinza ahí, pero así con mi mano me aseguro de que está haciendo la presión suficiente. Bueno, pues esto, el soldador de estaño es evidente que da más calor que la placa de la cafetera. La cafetera la voy a apagar ya, si no la voy a acabar quemando, imagino. Ya hemos visto que más de 45 no sube. El soldador de estaño lo ha subido hasta 60 y sigue. Bueno, esto ahora mismo ya me estaría indicando que si la placa de la cafetera no sube
más de 45, 45, 47 me parece que fue el máximo que subió. 47. Este está subiendo a más de 60 ahora mismo. 60, 62, 63 estaría ahora mismo. Para fundir el estaño tendría que subir hasta 60. En 45 yo creo que no lo fundiría. Ah, mira, otra cosa que no he comprobado, la voy a volver a calentar la cafetera. Y compruebo con la varilla de estaño en la placa de la cafetera a ver si la funde o no. 62, 64, 66, 66, 68 estaría llegando ahora. 68 pasa y sigue subiendo. 69. ¿Va a llegar a 70? Sí, va a llegar a 70 perfectamente. Llega a 70. Y pasa. Bueno, ya se me está cansando el brazo de tenerlo ahí. A ver si lo puedo colocar, hombre, para que... Ahí. Ahí, vale. Yo creo que está ejerciendo ahí presión suficiente. Vemos cómo ha pasado de 70 perfectamente. Y sigue subiendo. 72, 74, 76, 77. Ahora mismo estaría casi llegando a 78. Vamos a ver hasta dónde sube. No, yo creo que hasta ahí. Ahí quería subir un poco. Quería subir un poco. Pasar de 72, 74, 76. Ha querido llegar a 78. Ha bajado. Y está en 70, 72, 74, 76, 77. 77, 78. Ahí anda. Ahí anda. No, ya no sube más. Hasta ahí ha llegado. A ver si lo presiono yo un poquito. Porque a lo mejor es el calor de mi mano también el que interfiere. Voy a apretar un poquito más. No, no, no. Ese es el máximo de... Ahí va, se me ha ido del sitio. Voy a poner en la punta apoyado, a ver si varía algo ahí. Vaya por Dios. Vale, lo voy a dejar ahí apoyado en la punta a ver si... Ahora le he vuelto loco. Bueno. Que se tranquilice un poco. Pues ahí sí que parece que sube. Decía yo que era en la barra justo donde tiene la resistencia, donde más temperatura daba, pero no. En la punta da más temperatura. Bueno, pues ha subido a 80. Y pasa. Bueno, vamos a ver hasta dónde sube. Sigue subiendo, 82. Bueno, mientras va subiendo voy a comprobar yo en la placa a ver si funde el estaño. Vamos a ver. Voy a echar un trocito ahí encima. Voy a echar un trocito ahí encima. Y vemos si lo funde o no. Voy a echar un trocito por diferentes sitios. Ahí, uno por ejemplo. Otro aquí. Y así voy sabiendo si hay zonas donde da más calor o menos y si llega a fundirlo o no. Vale, aquí voy a poner otra. Aquí voy a poner otro trocito. Ahí, y en el medio voy a poner otro. Bueno,
Estos son todos experimentos, pero una vez que lo tengamos ya controlado el tema, pues ya no necesitamos volver a hacer estas pruebas porque ya sabemos de qué temperatura calor da de sobra. Pero, a ver, no, está muy duro el estaño. Está muy duro. Está muy duro. Si estuviera un poco blandito, correríamos a lo mejor el riesgo de que se nos destroce el sello, pero no. Creo que está muy duro. Ni se acerca, ni apretándole se acerca al punto de fusión del estaño. No, ni de coña. No. Ha subido hasta 47 grados máximo y no funde el estaño. El soldador de estaño, volvemos a él, está en 80 y... Está un poco alto el trípode, le voy a bajar un poquito. A ver si se puede apreciar un poquito mejor. Vamos a ver, ahí. Me alejo un poco. Ahí estamos. Vemos que está 80, cada rayita equivale a 2 grados. 80, 82, 84, 86. En 86 estaría y ahí se ha quedado. 86, 87, pasa un poquitín. Ahora vuelve a subir otro poco. Hace un amago ahí. Vamos a ver, 82, 84, 86, 86, 87 y medio más o menos. A ojímetro, casi rozando los 88. Pero no llega. No va a llegar a los 88, yo creo. Sí, sí. Sí, vale, pues ha llegado a los 88. Ha llegado a los 88 raspando porque ahora vuelve a bajar otro poco. Bueno, pues yo creo que el máximo se vuelve a bajar a 87 y medio, 87 y medio, 88, estaría ahí. Y yo creo que ya no va a subir más. Yo creo que ya no va a subir más. Bueno, pues ya hemos visto que da unos 88, claro, esto no es precisión ninguna, es simplemente cálculos aproximados, temperaturas aproximadas. Haría falta un aparato mucho más sofisticado, que sea mucho más sensible para darnos unas temperaturas más exactas, pero bueno, para hacernos nosotros nuestros cálculos yo creo que nos puede valer. Y ya vemos que está en 88, hasta 88 sube, no sube más el soldador de estaño. Eso para fundir el estaño. O sea, se nos fundiría entre 70 y 80 grados, se nos fundiría el estaño. Y la cafetera no ha alcanzado más de 47, así que yo creo que podemos estar tranquilos, que podemos calentar el sello ahí y no nos lo funde. Vale, pues hechas todas estas pruebas, yo creo que ya hemos llegado a la conclusión. La cafetera nos sirve para calentar el sello. Vale, pues una vez hechas las pruebas pertinentes, ya hemos visto que la placa de la cafetera no coge temperatura suficiente como para fundir el sello del estaño, no le va a desmontar. Así que pasamos a hacer otras pruebas. Voy a poner diferentes piezas de cuero donde vamos a calentar la plaquita, que coja temperatura. Yo creo que en el medio mejor que en las esquinas, porque la resistencia la debe tener, no la he desmontado, pero por la pinta daba mucho más calor por el perímetro de la placa que del medio. Y yo creo que vamos a probar primero del medio, que es donde menos temperatura, el máximo eran 47, así que en el medio, cuanto menos nos acerquemos a la temperatura de fusión del estaño mejor, simplemente calentarlo. Así que primero vamos a probar en el centro de la placa. También para bajarle un poco
Si yo voy a utilizar esta, que he hecho las pruebas con ella y ya veo que no llega a llevar al estaño al punto de fusión. Si tuvieras otra placa que dé más calor, pues a lo mejor colocándole plaquitas de metal encima, el aluminio es buen conductor de electricidad, el cobre también, pero a lo mejor una plaquita de metal de hierro de cierto grueso, a lo mejor 2 o 3 milímetros, puesta encima de esta, ¿eh? Ya estaríamos repartiendo o obligando a la placa a calentar la otra, la que pongamos encima, y bajaría la temperatura de la placa que le pongamos encima. También nos serviría así, por ejemplo, para alcanzar o bajar la temperatura de la resistencia, con otra resistencia de, ¿qué te voy a decir yo? De una plancha o una cosa así. Bueno, son ideas para, oye, yo tengo esta placa y esta veo que me sirve, pues esta es la que voy a utilizar. Bueno, venga, voy preparando diferentes trocitos de retaler de cuero, y vamos a ir probando sobre ellos, a ver qué pasa. Vale, pues ya tengo preparado aquí una serie de, vamos a ver, de retalitos. Esto es piel de vaca, imagino, muy gordo. Para ser de cabra, no creo que sea de cabra, con pelo. Es natural. Y yo creo que es de vaca. Yo creo que esto es de vaca. Bueno, aquí vamos a hacer unas pruebas. Esto que es como lona, de eso de toldo, una cosa así, como fibra plastificada, con la que hice la funda del arco. Vamos a probar aquí también. Tengo un retalito, esto es piel natural también, un retal que le corté a los guantes que tenía para soldar, estaba ya un poquito... Bueno, el que ha seguido mis vídeos ya sabe lo que hicimos con ellos, de la manoplar de boxeo. Ahí anduvimos chapuceando con ello. Bueno, otro retal. Esto es de un cinturón, de estos de correa, tipo militar. Esto es... yo creo que es nylon. Yo creo que es nylon que viene así, que es como plastificado. Lo calientas un poquito, y se plastifica, lo vemos, ¿no? Lo calientas un poquito con el mechero y se derrite, así que imagino que es nylon. Vamos a hacer pruebas ahí también. En esta otra retal de piel, que está colorido. Lo que pasa que esto es teñido. Esto era vemos por detrás cómo tienen los retales cosidos. Esto era de unas botas. Creo que era de unas botas, sí. Si no me equivoco. Y vamos a hacer ahí a ver qué pasa en las zonas de... Nada, no, imagino que no pasará nada. Otra cosa es si no utilizar los tintes adecuados. Si no utilizas los tintes adecuados, pues a lo mejor sí le perjudica el calor, pero utilizando los tintes para teñir cuero, piel, cosas de esas, pues no habrá ningún problema. Bueno, esta es la pieza de piel que utilizamos en su día, la tenía por ahí el retalito, donde hicimos la prueba del sello, para sellar en frío, por presión, simplemente humedeciendo un poco la zona, metiéndolo en la prensa, y bueno, eso nos quedó. Ahora vamos a hacer la prueba con calor. A ver qué pasa. Tengo que recordar que esta piel, vamos, no es piel, esto es cuero artificial. Vemos que es un poco más, hay diferencia entre este y este, por ejemplo. A ver si me alejo un poquito el plano, igual se ve mejor. Ahí. Vemos que hay diferencia entre lo que es natural, la piel que es natural, y la que es artificial. En textura y tal, y en durabilidad, imagino, porque esta acabará plastificándose. Es bastante buena, pero donde esté la piel natural, pues eso. Y no hay por qué matar, volvemos a lo mismo. No hay por qué matar bichos por ahí, animales que estén protegidos. Esto se puede... Hay pieles en vaca, en cabra, yo qué sé. Muchos tipos de pieles, de animales que, oye, hay que comer carne. No va a ser todo pescado. Pero tampoco hay por qué ir matando animales solamente para quitarle la piel. Y bueno, esto es artificial y vamos a hacer una prueba ahí también. Otro retal que tengo por ahí de piel. También tenemos pieles en imitación, como podemos ver aquí. Becerro, yo que sé, y luego te las hacen imitación a pieles de reptiles.
Que perfectamente para hacer fundas o bolsos o cosas de esas podemos comprar pieles de imitación, y no tienen que andar matando animales por ahí solamente por la piel. Bueno, pues este es otro retalito donde vamos a hacer diferentes pruebas. Bueno, podía seguir buscando retalitos por ahí de cosas, pero yo creo que para hacer las pruebas pertinentes para que veamos si funciona o no el sello con calor, yo creo que va a ser suficiente esto. Así que venga, voy preparando los trastos y empezamos.